Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir aquí y compartir este pequeño espacio. Nos gusta hacer cosas en la agencia, actividades, que venga gente de fuera. Así que bienvenidos y bienvenidas a aquellos que venís de fuera y también un saludo a todos los compañeros y compañeras de la agencia. Yo quería agradecer a la biblioteca, a Araceli, a la Gestión Cultural, a Santi, pues la organización de esta exposición. Hace no mucho tiempo teníamos una sobre lenguas indígenas, que estuvo muy bien, que costó mucho montar por cuestiones de la pandemia. Esta es la segunda que organizamos y me parece que es una temática también muy bonita, ¿no? Sabéis que está construida alrededor de la minería española en las Américas. Nos hemos centrado, y les preguntaba por qué en Norteamérica en concreto, en la zona de Estados Unidos, donde sabéis que durante mucho tiempo hubo una presencia española muy importante. Araceli nos va a contar, en fin, nos íbamos a hacer una pequeña visita guiada, pero nos vas a contar qué es lo que vamos a ver. Yo creo que, bueno, todos sois conscientes de la presencia española durante muchos siglos allí, después del Tratado de Tordesillas, que como sabéis fue fruto de una mala cartografía española. El otro día tuve aquí al director de la Agencia Brasileña de Cooperación y le dije, bueno, yo no soy el director de la Agencia Brasileña de Cooperación, usted no es el director de la Agencia Española de Cooperación, porque nuestros cartógrafos se equivocaron y dieron una puntita de continente a Brasil. Pero bueno, lo importante aquí es que yo creo que esta exposición pone en valor uno de los tesoros que tiene esta agencia. Yo siempre digo que en muchos aspectos, en términos de comunicación, estamos sentados sobre una mina de oro. En realidad me refiero a todo el trabajo que hacemos y que muchas veces no contamos, o a lo mejor el gran público no conoce, pues también porque los medios de comunicación prefieren hablar de otras cosas, menos del trabajo que se hace en esta casa. Pero hay una mina de oro dentro de la mina de oro, que es esas colecciones, las 3 colecciones que tenemos y que conforman la biblioteca. Esta viene obviamente de la Biblioteca Hispánica, que sabéis que es una de las mejores del mundo, de las 5 más prestigiosas en Europa, y que es un tesoro pues, que aquí tenemos. Y yo creo que la temática es muy interesante porque esa idea de construir caminos, de conectar, en realidad nos conecta mucho con lo que son los valores de esta casa y de la cooperación española, de la acción cultural española, que es precisamente la de conectar mundos, ¿no? Y yo creo que vamos a ir viendo. Algunos de vosotros a lo mejor habéis tenido ocasión de conocer algunos de estos caminos. Yo sí, la parte de las misiones de California creo que es formidable, pero luego hay caminos en la zona de Arizona, etcétera, que son maravillosos. Y yo creo que, en fin, este tipo de exposiciones están pensadas para poner en valor, digamos, ese tesoro que es nuestra biblioteca, nuestras bibliotecas, o las 3 colecciones, ¿no?, que conforman nuestra biblioteca, que representan la identidad también, la triple identidad, bueno, si no más, de esta agencia. Y os animo a que la disfrutéis y que sigamos haciendo cosas aquí también para encontrarnos, y eso sobre todo, desde luego, a los actores que queremos que vengan a visitarnos, pero también a los compañeros de la gente que encontramos estos espacios, y que podéis disfrutar de esto y también en realidad de los caminos, en la medida de lo posible, que hemos tenido la suerte de viajar por Estados Unidos, porque yo creo que efectivamente eso, aquí lo que hacemos es construir caminos, andar los caminos con nuestros socios, y si acaso, y aquí hay un ingeniero de caminos, yo creo, si tenemos que construir otra cosa son puentes. Desde luego lo que no queremos, lo que no hacemos y lo que no nos gusta, y lamentablemente ocurre mucho, es construir muros. Eso no. Los muros nos gusta más bien derribarlos. Así que nada, muchas gracias y disfrutad de esta fantástica colección. Muchísimas gracias, Antón, por tus palabras. Reflejan un gran conocimiento y el valor que das a la biblioteca, esa fuente tremenda, inagotable de conocimiento que también es una parte del desarrollo. Gracias también a Santiago, porque bueno, ha hecho un esfuerzo muy grande, viene de esas partes del mundo, de América hace poco, y yo le preguntaba, ¿pero has podido descansar? Me ha dicho que sí, son de otra pasta, estos jefes que tenemos, la verdad, porque yo termino varios días realmente hecha polvo. Gracias a los dos, gracias a todos los que habéis ayudado a montar esta exposición, y unas gracias muy especiales a los que nos apoyan siempre
para elaborar los contenidos con unas garantías de que lo que decimos es correcto. Las garantías de que está bien, que científicamente esta biblioteca es especializada y no puede cometer errores grandes. Entonces, bueno, le agradezco enormemente a Luis Laorden. Él es ingeniero, él es un experto en los caminos, los ha recorrido, él me pasó la información y realmente me sedujo por esa posibilidad, ¿no?, de recorrer, de ver que por estos caminos podemos transitar nosotros, las personas, pero transitan las ideas, transitan las culturas. Y bueno, gracias a nuestros usuarios, que son nuestro gran tesoro, pues hemos podido montar esta exposición con una garantía de que, bueno, científicamente se sostiene lo que vamos a decir. La temática es enorme, porque son 3 siglos de historia por un territorio gigantesco, Entonces aquí teníamos que resumir un poco. Nos hemos dedicado a estudiar la caminería por ese simbolismo de conexión, de esa red de caminos, ¿no? Y nos hemos dedicado en esta ocasión a ver la parte de Estados Unidos, porque nosotros hemos hecho ya bastantes exposiciones que tratan el área latinoamericana, la América del Centro y del Sur, y en este momento queríamos dar a conocer a los investigadores que también tenemos muchísimas fuentes bibliográficas de la parte que hoy es Estados Unidos y que merece la pena que vengan aquí a consultar. Lo que buscamos es incrementar el conocimiento y esa zona muy poco trabajada en muchos sitios pueden encontrarla aquí. De hecho, yo saqué más de 300 libros sobre esta temática y me quedé muy corta, o sea que realmente tenemos mucho material. Aquí hemos hecho una selección, pero que animo a los investigadores a venir a consultar temas de caminería y temas de esa parte que formó parte en su primera instancia de la Nueva España, porque tenemos aquí materiales que les pueden servir. Bueno, lo de los caminos, eso es muy atrayente. La zona ya está explicado por qué, para complementar otras exposiciones, y aquí tenéis un máster en exposiciones de distintos tipos. Y bueno, os voy a contar cómo la hemos configurado. Por supuesto que por Estados Unidos hay muchos caminos, pero ellos mismos tienen conciencia de la importancia que tuvieron históricamente y culturalmente y los denominan Historic Trail. Los cuidan, y los tienen bien vigilados, bien cuidados, y son un patrimonio que tienen histórico y cultural en el país. Entonces nos hemos limitado a tratar 5 caminos. Hay otros que están en proceso de conseguir esa denominación de caminos históricos. Bien. Vosotros aquí en la exposición sobre todo vais a ver los caminos porque es de caminería, pero no hay nada que sea gratuito, Cada tema que se ha puesto, cada fotografía tiene su sentido, no hay nada de pura decoración. Para eso, que lo hemos hecho también nosotros, bueno, desplegó su gracia y su duende un bibliotecario que ha sido habilísimo a la hora de representar eso, y nuestro compañero Jesús, haz así para que te vean. Él, de verdad que tiene mucho duende este hombre, porque ha puesto, vamos, no sé cómo decirlo, pero que ha sabido yo tenía un poco de miedo y yo decía, madre mía, con tanta carreta, con tanto caballo, con tanta rueda, digo, a ver si voy a recibir a tan distinguidos invitados en un establo. Pero como veis, no, ha quedado bien, representa un poco el color del desierto, en fin. Y gracias, de verdad, porque seleccionar las fotografías es difícil, pero luego que todo encaje, hace falta un poquito de gracia y creo que la ha demostrado. Bueno, pues entonces por arriba, la exposición, ¿me oís? Sí, sí. Bueno, pues vamos viendo los distintos territorios. Ahora no quiero agobiaros mucho porque no hay mucho tiempo, pero vais a ver lo que se dedica en las vitrinas a los distintos, los distintos expedicionarios que fueron introduciendo la actividad en los distintos caminos, los fueron abriendo, pero de todo esto se desgaja de una parte un poco más conceptual de lo que es el camino en España. Se lo explicaba a Antón. Para mí es una figura muy interesante, Alfonso X el Sabio, y esta exposición
empieza cuando no se había descubierto América, empieza en el siglo XIII, con las partidas, las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, donde ya se ocupan de definir a los caminos como un bien social, un bien común que hay que cuidar para que pasen por ello los del país y los de fuera, sin cobrar peajes por ello. Es una preocupación desde los orígenes, ¿no?, de una España medieval por el camino para que se pueda transitar. Y esto no es casual. En España, los caminos, hemos vivido siempre, todos, la importancia de las, por ejemplo, de las rutas romanas, las calzadas romanas. Se saben, los reyes sabían que son las calzadas, son los caminos, son las comunicaciones las que crean países, las que crean también imperios, ¿eh? Entonces, partir de Alfonso X el Sabio creo que era de justicia para el concepto que se tiene de estos bienes comunales, sociales en España. Luego vais a encontraros con 2 mapas de 1502, ya son copias porque los originales eran anteriores, donde se representa el Tratado de Tordesillas del que nos ha hablado Antón, de esa demarcación que en el año 1494, recién descubierta América, ya se sientan en Valladolid castellanos y portugueses para ver, a ver, cuál es nuestra zona y cuál es la tuya, ¿eh? Y entonces era la forma de hacer política en el momento, ¿eh? Entonces hacen la demarcación, que sí, se pasan un poquito, ¿eh? Y entonces llega una parte, se la quedan los portugueses, en fin, pasa por ahí, por eso allí están los portugueses y se habla el español, el portugués. Pero bueno, esa demarcación es fundamental en la política del momento y tiene muchísima repercusión, ¿eh? Y también en esos mapas, cuando tengáis tiempo y os podáis acercar, veréis cómo la parte que correspondió a España, claro, ya está recién descubierta América y está trazado un poquito los perfiles con algunos nombrecitos. Y en cambio, la parte de Portugal está todo escrito, porque Portugal va por la costa de África, ¿eh? Y va hasta las Indias, claro, y va pues poniendo denominaciones a los puertos con los que establece relaciones comerciales, ¿eh? La colonización española y la portuguesa son muy distintas. Portugal no busca crear una civilización, él lo que busca es algo más pragmático para un país pequeño que no podía tampoco hacer más, ¿eh? Que es poner esos enclaves económicos, de comercio, y lo hace muy bien. Y esto nos explica también por qué España descubre América. Pues porque como por ahí no podía pasar, porque según el Tratado de Tordesillas era de los portugueses, había que buscar otra ruta para ir a las Indias, a buscar las especias. Y entonces es cuando ya Colón y luego Magallanes y todos los demás, pues se lanzan al mar y se encuentran con un continente completo, ¿eh? Que nadie piense que se descubre por casualidad y por pura suerte, no. Había que ser una potencia marinera, como eran España y Portugal, para poder navegar por esos mares y pretender abrir una ruta por territorio español hasta las Indias, ¿eh? Que luego, claro, en la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, que ya visteis la exposición, y eso ya os lo sabéis, pues en esa ya se descubren las Filipinas, algunos, pero bueno, ya si necesitáis algo yo os lo cuento. Y en el blog La Reina de los Mares tenéis noticia de ello, ¿eh? Todas las exposiciones se documentan en nuestro blog La Reina de los Mares, que La Reina de los Mares es un barco. De esos nombres decimonónicos que a mí me gustan tanto, la perla negra, esta es la reina de los mares, y va recorriendo el mundo haciendo intercambios culturales entre el mundo hispánico, el mundo islámico. Ahí tenéis noticia de todo, y cuando tengamos tiempo también escribiremos de esta, pero no lo hemos tenido, ¿eh? Pero vamos, está anunciada, está el bosquejo, está todo, ¿eh? Bueno, pues entonces se lanzan al mar y descubren América y todo lo demás. ¿Y qué pasa a continuación? Pues que el Papa Alejandro VI dicta las bulas alejandrinas en las que les dice a los reyes católicos que tienen que evangelizar su territorio, que son hijos de Dios, ¿no? Y de esta manera, ya de paso,
se alejan un poquito de la nueva corriente de que da lugar al protestantismo, ¿eh? Y entonces ya sienta las bases de por dónde tienen que ir unos y otros, ¿vale? Entonces el Tratado de Tordesillas es vital porque te explica muchas cosas y te sienta las bases de lo que va a ser la actuación de España durante mucho tiempo, ¿eh? Bueno, pues ahí están los mapas y vais a ver cómo estaba todo en blanco porque era súper ignoto, ¿eh? Bueno, a continuación, a mí en todas las exposiciones me gusta hacer un guiño, si puedo, a la literatura. Además de a las leyes, porque te hablan mucho de cómo piensa un país, su legislación, pues también la literatura. Entonces, en la exposición del Inca, Garcilaso, que algunos ya visteis, yo di a conocer los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, que son preciosísimos. Y aquí me las veía muy felices. Yo decía, bueno, pues nada, voy a poner una obra bien bonita, pero no es tan bonita, que es la de Agustín de Villagrán, la historia de la Nueva México. Pero los 3 fragmentos que os he elegido tienen un ritmo muy duro, porque es muy épico. Él era un criollo, ¿eh? Pero os he puesto unas frasecitas, unos versitos que he recogido que tienen, lo primero, la necesidad de la evangelización, que era la política del momento, la necesidad porque había allí personas que no conocían a Dios y había que ser hijos de Dios y tenían que llevárselo. Luego, la creación de México, y habla del mito de origen de México, ¿no? de Tenochtitlán, de cómo un águila está posada sobre una tuna y comiendo una serpiente, y dicen, aquí es el lugar donde hay que construir la ciudad. Pues eso también está ahí. Y luego también habla un poco de los caballos, del sobresalto que causaba a los locales, porque no había caballos en América, ¿eh? El caballo lo lleva Cristóbal Colón en el segundo viaje. No había caballos, había unos caballitos en la prehistoria que se ha encontrado algún resto, pero desaparecieron y eran chiquititos, ¿eh? Entonces el caballo se lleva, imaginaros a la población local cuando vieron hombres a caballo, creían que eran todo un ser, ¿eh? Entonces fue tremendo. Entonces ahí habla del espanto que les causaba ver hombres a caballo, ¿eh? Y está muy bonito, y eso es la historia de la Nueva España de Villagrán, que era el que actuó como cronista, de Juan de Oñate, que fue el primero que empezó a abrir caminos. Entonces eso es interesante. Ya pasamos un poco a los distintos caminos. ¿Cómo está organizada la exposición? Pues primero, obras generales. Y por supuesto teníamos que partir de la Florida del Inca, ¿eh? Y de toda la parte de la Florida, y libros generales, algunos de ellos, bastantes de nuestros usuarios que nos los han donado, ¿eh? Y que nos ayudan a crear la colección. Y luego ya pasamos al primer camino. Bueno, aquí se habla también de los primeros pasos, pero no ya de la presencia en América, sino en Norteamérica, ¿eh? A través de Juan de Oñate. La política y la distribución política de los países, claro, era la del momento. La Nueva España, la corona española establece los virreinatos, que es para organizar, para organizar el territorio a un nivel más político, más administrativo, y luego estaban las capitanías generales, donde ya estaban pues más los mandos, ¿eh? del ejército, que eran imprescindibles. Bueno, pues en los primeros momentos eso se instala, el que ahora nos ocupa, en México, ¿eh? El virreinato de Nueva España. El virreinato de Nueva España no solamente actuó en México, también se expandió como Nueva España. El virreinato de México se extendió hacia el norte, en lo que luego se llamó el virreinato de Nueva España. Y toda la tarea de gestión se elaboraba desde ahí. Es interesantísimo ver cómo hacían la comunicación en aquellos momentos con la corona, que estaba aquí en España. Es apasionante, gracias a esta administración tan compleja, formada por virreyes, capitanías generales, administradores, gobernadores, muy interesante. Entonces, de México vamos a Nuevo México, que ya es parte de Estados Unidos, una parte muy importante, y desde ahí se organiza todo. ¿Quiere esto decir que los indios, la población local, los aztecas, los mexicas, los lacandones,
¿habían pensado ellos en hacer esa organización y expandirse hasta el norte? Pues no, simplemente eso es una parte que organiza el que está al mando en ese momento de ese territorio. O sea que luego los indios no tenían capacidad para moverse por esos territorios tan inmensos, eran una población en su mayor parte nómada. En Mesa Verde han encontrado algunas ruinas, pero es un territorio muy caluroso y es muy difícil, y lo que tenían normalmente era una cultura muy bien adaptada al territorio. Es impresionante cómo esta población indígena respetaba su tierra, la valoraba y cómo subsistían prácticamente con la caza, muy bien adaptados, con muchísima inteligencia. Por eso fue tan dramático que les llegaran a su territorio y les empezaran a cazar sus animales. Y encima con los caballos que les causaban pavor, pero les encantaron, porque los robaban y si no, los que se escapaban los cogían. Hicieron del caballo su cultura, porque el oeste americano es el caballo, pero el caballo, ellos ya, y muchos igual no saben, que no lo tenían, que es un icono cultural que ha surgido a partir de la presencia española, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos las distintas zonas destacadas y los caminos. ¿Qué caminos son los que hemos trabajado? Pues mirad, para que os vayan sonando, todas las inversiones en América, claro, se hacían por mar, pero si luego quieres construir un territorio, tienes que bajarte del barco, ir a tierra y empezar a hacer comunicaciones terrestres, que son muy complicadas, ¿no? Entonces, el más antiguo, claro, ¿cuál es? Pues el camino real de tierra adentro, porque todo lo demás se hacía por costa. El camino real de tierra adentro es el camino de Oñate. Y el que actúa como su cronista es Gaspar de Villagrán, que cuenta todo esto, de cómo era México y todo lo demás. Entonces, este es el camino real de tierra adentro. En este mapa que tenéis aquí, están representados todos los caminos de los que vamos a hablar hoy y que son caminos reales, protegidos por la legislación cultural de su país. Entonces, este es el mapa de Humboldt. Humboldt estuvo y levantó este mapa, el mundo estaba sin cartografiar y se fue haciendo poco a poco, claro. Y nosotros hemos ido destacando los caminos de los que os vamos a hablar y que tenéis por ahí. Por ejemplo, el camino real de tierra adentro, pues claro, desde Ciudad de México a Santa Fe, que es el gran enclave, el gran nudo, es Santa Fe. El tema de los caminos es para crear territorio, para diseñarlo, para poder transitarlo. Pero también es verdad que era una necesidad, porque daros cuenta, se discutió muchísimo qué derecho teníamos los españoles a considerar todo eso nuestro. ¿Me entendéis? Porque lo diga un tratado de Tordesillas. Bueno, vamos a ver. El primero que se sale de ese discurso y lo pone en cuestión es Enrique VIII de Inglaterra. Inglaterra no está de acuerdo porque no le dejaba expandirse a sí misma. Enrique VIII se sale, abandona el papado era pues como un poco una organización supranacional ante la que respondían los distintos estados, ¿no? Nacionales, lo que sea. Y entonces él se sale de esa órbita, que es un poquito más antiguo, pero luego llega su hija, Isabel I. Isabel I es muy icónica porque es esa reina inglesa que está muy pintada y que lleva muchas joyas. La identificáis ahora en la cabeza, a Isabel I, ¿no? Bueno, pues Isabel I tiene la gran tarea de expandir Inglaterra. Inglaterra no tenía el poder naval de España o de Portugal. Por eso fue tan duro para Felipe II perder en el enfrentamiento con la Armada Invencible. Porque, bueno, pero Isabel I fue una reina muy hábil, los ingleses tienen muchísimo empuje, saben muy bien luchar por sus intereses, no tienen complejos, y dijeron, bueno, no somos una gran potencia naval, pero podemos llegar a serlo. Y eso, siendo una isla, era fundamental. Entonces, Isabel I es la que inicia toda la historia de la creación de las 13 colonias en el este de Estados Unidos, que era el que teníamos más desprotegido. Porque esto es, fijaros qué pasada, por lo que ocupan los caminos españoles.
Pero claro, España, los españoles hubieran cabido en un estado solo. Tampoco es cuestión de dejar España e irnos todos allí. Entonces, claro, esto es algo que se va haciendo con mucho tiempo, con mucho esfuerzo y como se va pudiendo. Y otros van llegando, porque van llegando. Entonces, bueno, muchos de los caminos, sobre todo en épocas posteriores, es para impedir que otros estados se apropien de territorio. Es lo que decíamos ahí de los franceses, que se cogieron la Luisiana. Fue durante poquito tiempo, la Luisiana, pero es que la Luisiana llegaba hasta Canadá, era enorme. O, por ejemplo, los rusos, que se habían ido asentando en Alaska, y Alaska también era de España, porque era todo el continente. Y entonces ahí sale una expedición, la expedición de Nootka, y bueno, están los españoles por Alaska haciendo lo que pueden. Pero es un territorio inmenso. Y Inglaterra, ¿qué es lo que hace Inglaterra? Pues aprovechar las artes de la marinería de los piratas. La piratería inglesa, ¿me oís por allí? La piratería inglesa es un asunto muy estudiado y es un asunto muy importante, tanto que la primera colonia que se instala en el este de Estados Unidos, de las 13 colonias que luego se independizan, es Virginia, y toma ese nombre en honor de la reina virgen, la reina Isabel I, que nunca se casó, por eso la llamaban la Virgen. Entonces, se llama Virginia en honor a la reina virgen. ¿Y sabéis quién fue el que creó esa colonia? El pirata Raleigh, que tenía patente de corso. Entonces actuaba un poco amparado por la corona, aunque bueno, al final los piratas pues eran unos malandrines y este murió ajusticiado. Pero bueno, que la piratería, los corsarios, los filibusteros, los bucaneros, estaban en todos los países. España también tenía, también teníamos piratas. Ahora tengo un usuario que está estudiando al pirata Amaro Parvo, y lo estamos pasando muy bien. Este era un pirata canario, pero muy bien. Y este señor tenía patente de corso, y es increíble por los sitios que estuvo un poco amparado por la corona y el mineral que hizo, también. Bueno, pues ahí tenemos la primera colonia, Virginia. La capital de Carolina se llama Raleigh, que es el nombre del pirata. Mira, os hablaba antes de la Armada Invencible. De los 7 comandantes que tenía la Armada Invencible, 3 eran piratas. En cambio, la parte española tenía un montón de nombres de marqueses y demás que no veáis, y gente muy instruida, porque las escuelas navales españolas, claro, han sido muy importantes. Entonces, bueno, ya vemos un poco que se hacen caminos para llevar pertrechos, para llevar de todo, pero también para impedir que entren otros. Bien, y ahí tenemos la labor que hacen las 13 colonias. Bueno, se van creando 1, 2, 3, las 13 colonias que luego llega la independencia. A eso entramos después. ¿Cómo se hicieron los caminos? Bueno, pues en los barcos los españoles llevaban desde el segundo curas, porque para la política de evangelización era fundamental, era una política pública fundamental, porque están surgiendo las nacionalidades. España es de las primeras, y el concepto de nación en el momento era un dios, un rey, un territorio. Unir un territorio tan lejano era muy complicado, entonces tienen que utilizar todas las armas que tienen. Bueno, ¿quiénes iban? Además de los curas, iban militares. El cuerpo de ingenieros del ejército todavía no se había creado. Se crea posteriormente el cuerpo de ingenieros, minadores y pontoneros del ejército español. Pero ya los que iban haciendo estos caminos, construcciones, puentes, todas estas infraestructuras, antes de que se creara en la península, ya la corona les daba como un título de ingeniero, algo muy sui generis, porque no había surgido del ejército español. Y eran como una especie de funcionarios ya, trabajaban a coste de la corona. Y también otros que trabajaban a cargo de la corona eran los dragones de Cuera.
Si vosotros habéis visto en las películas del oeste, hay que tener cuidado porque las películas del oeste no tienen una finalidad académica. Entonces se aprenden cosas que no son del todo ciertas, son muy fantásticas. Igual que si pretendemos saber de la marinería y todo esto viendo Piratas del Caribe, eso no vale. Entonces, bueno, no sé qué os estaba diciendo. Los dragones de fuera. Claro, en las películas vemos que a las caravanas de los que son los pioneros, que llaman, aunque anda que no habían ido españoles, pues los soldados y van ayudándoles en su camino, les defienden de los indios y todo lo demás. Bueno, pues eso ya lo había en la etapa española, y esa especie de funcionarios que tenían que ejercer su profesión mínimo, bueno, pues durante 10 años, porque tenían una buena soldada, eran los dragones de cuera. ¿Y a quiénes ayudaban? A las conductas. Las conductas eran esas conducciones que hacían de personas, bueno, de los militares, con sus familias, sus hijos y todos los demás, y les iban protegiendo. Si habéis visto en las fotos, en los dibujitos por ahí, al pobre Juan de Oñate, lleva un traje totalmente medieval que es de hierro y aquello parecería en los desiertos del oeste una sartén. Bueno, pues los dragones de cuera llevaban ya unos trajes que eran unos chalecos de varias capas de cuero que no atravesaban las flechas. Entonces esa es la indumentaria y los tenéis aquí. Llevaban una adarga, como la de El Quijote, ¿os acordáis? De adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Bueno, pues la adarga es ese escudito que era también de cuero muy prensado, llevaba la pica, y estos señores estaban muy bien pagados por la corona porque su trabajo era durísimo, y tenían cada uno varios caballos, que tenían que tener uno siempre ensillado para ir a ayudar a quien fuera. Y cuando llegan las armas de fuego, ya esta figura deja de tener sentido, porque ya llevan una escopeta y ya está. Y estos iban con muchísimo pertrecho, estaban muy bien pertrechados, eran como si fueran una parte del ejército, con un pertrecho propio, los dragones de cuera. Vale. Bueno, estamos ya hemos llegado medio saltando, a las 13 colonias, se van expandiendo, se forman 13, y hay no sé, la historia tiene que tener una salida, ¿no? Entonces las 13 colonias se juntan, consiguen su independencia, se crean los Estados Unidos, todavía muy incipiente, en la década de los 70, de 1770 y pico, pero mientras España y el resto de territorio estaban bajo mando español, concretamente lo que era Nueva España, que era extensísimo, y todos los territorios del norte de México, Texas, California, Nuevo México, toda esa zona. Entonces, ¿cómo se desenlaza esto? Porque ahora están todos juntos. Bueno, pues nada, para la independencia de las 13 colonias ayudó muchísimo España, muchísimo. Y hay una figura fundamental, es este señor que tenéis aquí, que ya es Bernardo de Gálvez, de una gran familia importante, y que ya tiene un traje, ya nos habla de todo el territorio y todo el tiempo que estamos ocupando aquí. Entonces este señor ayuda a los mexicanos a conseguir su independencia de Inglaterra. Tampoco es raro, porque Inglaterra y España, claro, habían tenido sus más y sus menos, por lo de los piratas que os conté y por todo lo demás. Es que el rey Felipe II estaba agobiadísimo con todo el dinero que se tenía que gastar para proteger a los barcos de los piratas. Entonces, bueno, España ayuda a estos territorios. Entonces ya nos encontramos con que los Estados Unidos iniciales están por una parte, ¿y qué pasa? ¿Que se van a conformar con eso? Pues no. Los tejanos empezaron a complicar un poquito las reglas del juego, porque veían que su capital, que era México, estaba muy lejos. Y dijeron, pero si es que yo estoy mejor con los que están aquí más cerca. Y al final México se ha independizado en ese momento. México se independiza en 1821 y México tiene pues muchísimos territorios que no quiere dejar. Pero Texas se declara república y dice, yo voy a mi aire. Y empieza así. Y luego el resto de territorios pues también se van perdiendo, porque aunque Bernardo de Gálvez ayudó a los ingleses, no pudo hacer que luego las colonias no quisieran ir
con todo su territorio, como es lógico, ¿no? Entonces, Bernardo de Gálvez, lo olvidamos, él es muy fuerte en la toma de Pensacola, también hay una batalla en Saratoga que libera todo lo que es la zona del Mississippi para que no puedan impedir la independencia otras regiones, como los franceses, y bueno, eso ya se queda ahí. Y México, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que ya era independiente de España, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, deja sus territorios del norte a lo que era entonces los Estados Unidos. Y surge lo que son los Estados Unidos en su versión general y total, ¿no? Hay una ilusión enorme, unas ganas de emprender tremendas, y surge la primera democracia moderna, ¿eh? Ya no tiene nada que ver con la democracia ateniense, que hace ya muchos años, y bueno, pues este territorio tiene normas nuevas, tienen el gran sentido de unidad, personas muy diferentes se unen por un objetivo común, y ya estamos ante los Estados Unidos. ¿Qué queda de los españoles? Pues queda la toponimia, queda mucha cultura y queda muchos hablantes de español, porque todos los que eran de Nuevo México, pues al final hablaban español, y ahora los movimientos migratorios están volviendo a hablar en español en esos territorios, ¿no? Bueno, un punto muy singular de la exposición, que de hecho un apartado especial, es este de las misiones de las misiones por California de Junípero Serra, porque ahora se están confundiendo un poquito, se están tirando estatuas, y es un poco injusto porque Junípero Serra está en el Capitolio, está su imagen, porque es un hombre que dio muchísimo a los Estados Unidos, igual que está Alfonso X el Sabio. Entonces, este hombre era un intelectual del área mediterránea, él era de las Islas Baleares, estudió, era de una familia muy humilde, y ya empezó a ser profesor universitario, y no se conformó con eso, de repente dijo, no, yo quiero ir a América. Es un ilustrado del siglo XVIII, y con todo el conocimiento que tenía, llega a América, desembarca, dice, no, a mí que no me lleven al territorio tal al que tenía que ir, que era California, que no me lleven, que quiero ir andando con un compañero. Este señor tiene un problema en una pierna, siguió caminando, siguió recorriéndolo para conocer el territorio, y este señor siempre tuvo problemas en esa pierna, pero fue incansable su labor. A él se debe la creación de estas 21 colonias, todas no las hizo él personalmente, hizo 9 él. Pero imaginaros si cuando tenemos en casa una obra nos desquiciamos, imaginaros lo que tenía que ser crear todo eso con el camino que llevaba los pertrechos a cada una de las misiones que él iba creando. En esas misiones se acogía a los indios, se les enseñaba, trabajaban, y estaba todo era muy normativo todo el comportamiento. ¿Cuántos días a la semana se tienen que trabajar? Las mujeres embarazadas, ¿en qué pueden trabajar y en qué no? Se les enseñaba un oficio, se les enseñó a cultivar la tierra, y crearon esas misiones que todavía se pueden visitar, las tienen muy cuidadas los estadounidenses, y si las habéis recorrido lo podéis poner ahí, porque ese es el apartado que tenemos para participación de los visitantes de la exposición. Esto lo ha recorrido mucha gente, y aquí se puede ver que no eran 4 palos y un cañito, no. Tenían sus planos y eran iglesias hechas con todo detenimiento. Esto fue costosísimo para España, porque ahí no había oro ni plata. Lo de la fiebre del oro es cuando ya son independientes los Estados Unidos, que son ellos, y hay ese movimiento tan tremendo que, por cierto, utilizaron en la fiebre del oro para ir hasta California los caminos españoles. Entonces, bueno, un poco la figura de Junípero Serra, y bueno, la cultura que llevó el vino, porque el vino era fundamental para la Eucaristía, había que bendecir la sangre de Cristo. Entonces lleva el vino, y dedicó muchísimo trabajo a los jardines, porque también, además de otros huertos y para la alimentación, eran fundamentales las flores, porque las ofrendas a la Virgen María son siempre florales.
Por eso ahora la Virgen del Pilar tiene ese montón de flores que se le van llevando el día de la fiesta. Entonces, cuando una misión de estas, que tiene la parte de huerto y de cultivos y de talleres para enseñar a los indios y todo lo demás, cuando veáis que tiene un jardín específicamente es para las flores, para la ofrenda a María, pues eso lo quería reivindicar. Y ya para el final quiero enseñaros esta vitrina. Mirad, aquí es el gran homenaje que hace la exposición a la población local, a los indios, que como he dicho, estaban muy bien adaptados a la economía real que tenían, amaban su territorio, y es un homenaje también al caballo, y el caballo y el indio casi son indisolubles, porque el indio cuando descubrió el caballo les gustaron muchísimos porque podían expandirse muchísimo más. Antes los indios, entre que no tenían la rueda y no tenían caballos, pues claro, iban arrastrando las pieles de la tienda india y poco más, y hacían senderitos pequeños, ¿no? Pero en cuanto descubren el caballo, le dan un trato muy particular. Les gustaban los caballos a los indios pintos, los de capa pinta, más que los lisos, y llegaron a hacer verdaderos logros en los caballos. Unos caballos que los que lleva España son los caballos de las marismas del Guadalquivir, y ese caballo era muy fuerte, se supo adaptar muy bien al terreno, y ya con el caballo se fue la indumentaria. Los habitantes, los que trabajaban en las marismas del Guadalquivir, pues llevaban los zahones, que es lo que vemos aquí en el oeste, un traje corto para que no estorbara, llevaban un sombrero de ala ancha porque estorbaba el sol muchísimo, y es la indumentaria del cowboy. Y lo mismo pasa en México, claro, al final toda esta influencia viene desde México. Y en México, si veis a los mariachis, pues veis esos trajes que realmente los zahones están representados por esos adornos que llevan. Pero es esa indumentaria que se lleva de aquí, de España, y que ellos ahora han hecho de ello un icono cultural, ¿no? Bueno, pues esto es el homenaje al caballo que tanto ayudó económicamente y tanto icono cultural ha sido, por ejemplo, en las películas del oeste. Muchas de ellas transcurren en los caminos. Pensad en La diligencia de John Ford, ¿no? Unos personajes metidos, encapsulados ahí en un carro, y luego ese terreno, ¿no?, impresionante que se abre ante ellos. El camino es apasionante, como icono de cultura, de transmisión de cultura, de medio económico para llevar productos, para todo, ¿no? Pero el camino para nosotros tiene un significado muy especial en la literatura y en nuestra obra más emblemática, en El Quijote. Es una novela que transcurre en el camino, son las novelas de caballerías. Son el hombre, el jinete, sobre el caballo, que sale a la puerta de casa al camino y se cruza con personajes interesantísimos sin salir de tu país. Pero es el valor del camino como elemento de conocimiento, ¿no?, de descubrimiento, hasta en lo que tienes más próximo, ¿no? Entonces también es un pequeño homenaje a nuestra obra, a nuestra novela más importante, ¿no? Fijaros qué alucinante en esta vitrina, cuando podáis, miráis el espanto cómo se tuvieron que quedar los indios cuando vieron a los españoles montados a caballo, que hasta lo grabaron en la piedra. Y ahí se ve, vamos, como si fuera la Santa Compañía, les debió de resultar tremendo. Y ahí se ve cómo lo representaron, lo que acababan de ver, ¿no? Bueno, perdonad porque ha sido un poco largo, no sé si os he hartado mucho, pero ahora, si te parece, Antón, cierras porque... No, yo no voy a decir nada más. Creo que ya hemos tenido...